¿Qué tal, señores? Ya estamos de regreso con otro juego de rol como parte de nuestros sábados de juegos de rol y juegos de mesa. En esta ocasión de Free League, Free Aligan, en colaboración con Devir. Se trata de Vaesen, tierras británicas e irlandesas como opción para iniciar nuestras campañas de terror. Vamos a verlo a detalle porque creo que puede interesarles. Acompáñenos. Si no están familiarizados con el concepto de Vaesen, si no han visto el libro de reglas, nuestra reseña está disponible, les dejaremos un vínculo abajo. Ya que estén familiarizados con el sistema de reglas y conozcan un poco de qué trata este tipo de ambientación, los invito a ver este libro. Pasta gruesa, por cierto, con las ilustraciones de nuestro ya muy famoso Johan Igerkrans, que también es el escritor y diseñador, el creador de Vaesen 100%. Claro, este libro tiene contribuciones. Como redactor principal tenemos a Graham Davies, que ustedes deben reconocer por la mega campaña de Enemy Within para Warhammer Fantasy. Así es que bueno, tenemos leyendas aquí, señores. Este es nuestro libro de expansión ahora para Gran Bretaña e Irlanda y como pueden ver, un conteo de páginas muy abundante comparándolo con el libro de reglas de Vaesen. En la parte de atrás tenemos una breve introducción y también algo de motivación. Nos contagia con las esencias del libro, con un texto que dice así: deja atrás el norte mítico y embárcate hacia las tierras neblinosas de Gran Bretaña e Irlanda. Explora las ajetreadas calles de Londres y descubre los secretos del Rose House y de la sociedad británica. Explora islas y recorre páramos desolados en busca de historias perdidas y restos antiguos. En este libro vamos a encontrar información sobre la sociedad británica, sus fundadores y su cuartel general, por si vamos a establecernos ahí. Una guía de Londres completa con ubicaciones de aventura y además vamos a encontrar algunas sectas secretas y personalidades de ese siglo. Estamos hablando del siglo XIX. También tenemos un capítulo que describe a fondo diversas criaturas mitológicas, características, información de trasfondo, ideas para historia y variantes. 3 misterios completos nuevos para jugar, es decir, tenemos 3 aventuras cortas. Les confieso, no las he jugado, pero ya las he ido las 3. Yo creo que aproximadamente nos llevarán 1 o 2, quizá 3 sesiones, una de ellas a lo mucho, así es que bueno, más o menos en el estándar de lo que hemos visto para Vaesen, pero tienen esencia, tienen pulpa, como podrían decir. Me encanta el material de estos libros de pasta gruesa, en acabados en mate, de textura como si fueran libros antiguos. Me recuerda a esos libros de los años 70 y de los años 60. Al abrir nuestro libro nos damos cuenta que las hojas son gruesas, como ya las hemos visto en los otros tomos que publica Devir para Free League, para Free Aligan. Tenemos nuestro índice muy bien organizado todo y podemos rápidamente movernos a las páginas que necesitamos, incluyendo esas tablas de consulta, información adicional y las aventuras. Aquí tenemos un mapa de introducción, un mapa visual de cómo se vería Gran Bretaña e Irlanda en ese siglo XIX. Es un margen bastante grande, estamos hablando de 100 años. Pero por experiencia y revisando las páginas y las aventuras, creo que quedan mucho mejor en ese cierre del siglo XIX, cuando ya estamos pasando a las amenazas de una Primera Guerra Mundial. Pero el pensar en ubicarlas en esos principios del siglo XIX, todavía guerras napoleónicas, creo que también pueden quedar bastante bien muchas de estas historias. En fin, después de eso nos vamos a meter a lo que son leyendas y diferentes lugares importantes de Gran Bretaña. Principalmente mucho del libro, digamos, se le va a dedicar un gran conteo de páginas a la zona de Londres y diferentes leyendas y personalidades, pero sí nos dan mucha información adicional por si queremos viajar a lo largo de Irlanda o de Gran Bretaña en estos pequeños recuadros, dándonos como semillas de historia por si queremos utilizarlas, y creo que son muy enriquecedoras. Y es precisamente cuando entramos a las primeras páginas, a este mapa de Londres, cuando inmediatamente me pongo helado y empiezo a pensar en esos personajes como por ejemplo Jack el Destripador, y son eventos, son cosas históricas que sucedieron, y precisamente aquí nos van a hacer alguna mención a esos personajes importantes. Vamos a poder conocer a algunos escritores como Oscar Wilde, por ejemplo. Bueno, en dado caso nos podemos cruzar con él. Charles Dickens tal vez, o Sherlock Holmes, y los personajes que conlleva todos ellos, ¿no? Como Moriarty. Y si queremos incluso hacer como una especie de crossover, tocar un poquito las raíces de las montañas de la locura, tal vez escuchar alguna historia del mismísimo Edgar Allan Poe o Bram Stoker, por ejemplo, que podemos ver aquí en la imagen del lado izquierdo.
Gran Bretaña e Irlanda están llenos de estos autores, de estos eventos que se están dando, asesinatos, y estamos viviendo una época oscura dentro de los territorios británicos. En la siguiente sección del libro nos vamos a ir a ver lugares misteriosos de Gran Bretaña y diferentes leyendas, como tal vez el monstruo de Loch Ness, que también viene contemplado aquí. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Será un Vasen? El cual no puede ser visto por cualquiera, más que aquellos miembros de la sociedad. Y precisamente entramos a esa sección de la sociedad. ¿Cómo es esta sociedad de investigadores aquí en Gran Bretaña? Nos dan algunos datos de su historia, cómo se consolidaron, quiénes son las personalidades ahora, y nos van a dar algunos arqueotipos nuevos para poder crear personajes nuevos. No muchos, nos van a agregar, me parece que son 3 o 4, y después vamos a ver algunas de las criaturas de la región. Estas diferentes que se van a sumar a nuestro catálogo de criaturas que ya teníamos en el manual de reglas básico. Cada una de ellas también con sus fortalezas, sus debilidades, características, su modus operandi. Y podemos ver por ahí, por ejemplo, vimos pasar al jinete sin cabeza. Todas muy características de este ambiente británico y vienen precisamente de ese folclore de los mitos y de las leyendas que se escuchaban en las calles en aquellas épocas y antes, incluyendo también nuestro Leprechaun, para aquellos irlandeses que están buscando la vasija de oro. A diferencia de los otros suplementos de Vasen, este básicamente nos da un nuevo lugar donde correr nuestras aventuras. Los otros que hemos visto son aventuras sueltas e historias. Sí, de repente nos dan adicionales, nos dan criaturas nuevas, pero todo eso en el ambiente nórdico. Estamos hablando de Suecia, Noruega. Este libro es el único que se sale por lo pronto de esos territorios de la península nórdica. Y nos traen tal vez a un ambiente un poco más familiar a nosotros. Hemos escuchado más historias de Gran Bretaña y de Irlanda ciertamente que de Suecia. La primera aventura es la vieja Meg y podemos ver en la sección izquierda, en la parte superior, en pequeñas letras, como la censura que va a tener esta aventura. Nos dice cuáles son los temas que va a tocar por si queremos o no arriesgarnos a correrla, a leerla y dejar tal vez a nuestros muchachos un poco asustados. Algunas de estas aventuras, muchas de ellas me atrevería a decir, tocan el tema de la violencia infantil. Estamos hablando de niños que pueden ser víctimas, que pueden aparecer muertos. Y esto definitivamente no es para cualquiera en estos días. En aquellos días era muy diferente, ¿verdad? Teníamos a Hansel y Gretel, por ejemplo, el flautista de Hamelin o hasta Caperucita Roja, ¿no? Historias pensadas como para no precisamente niños, sino adultos, pero que tocaban temas infantiles. Y aquí vamos a ver lo mismo. La segunda historia, el incidente de Jantywheel, que afortunadamente no tiene violencia infantil, nada más tiene violencia y muerte, nada más, pero de adultos. Vienen mapas, personajes muy bien definidos, por cierto, una pequeña pieza de arte del mismísimo autor. Otra cosa que me gusta mucho en el diseño de estos escenarios es que cada escenario viene estructurado de una manera muy similar a los otros. Una vez que lees el formato de uno vas a entender los de los otros. Vamos a tener en un círculo en la página principal la criatura a la cual nos vamos a estar enfrentando para que rápidamente podamos buscar sus características. Este es el tercer y último escenario que viene precisamente publicado en este libro de Gran Bretaña e Irlanda, que se llama el grupo de Hampstead, y curiosamente vamos a visitar la pequeña villa de Hampstead al norte de Londres. Y al cierre de nuestras 3 aventuras, esta un poco más citadina definitivamente, vamos a tener un catálogo de handouts o de páginas y recortes que vamos a poder compartir con los jugadores para ambientar mejor la historia. Muy al estilo de esas aventuras de terror de Call of Cthulhu o bien de las aventuras de fantasía de Warhammer Fantasy. Luego vamos a tener unas tablas importantes también para recurrir, con las que agregamos estas nuevas criaturas, nuevo equipo. Y finalmente, bibliografía que creo que es bastante útil para poder empaparnos más de esos personajes, de esas historias y mitos y leyendas de Gran Bretaña y de Irlanda. Una preciosidad del libro, definitivamente, si vas a correr Vasen en esos territorios, si quieres moverte a Gran Bretaña, Irlanda o tocar esos temas de los cuales a lo mejor tus jugadores están un poco más empapados, creo que esta es una muy buena opción, o cuando menos que ellos creen que están más empapados para poder dar tus propios giros en la historia. Si no piensas entrar a Gran Bretaña, definitivamente es algo que puedes ignorar, aunque por las puras aventuras podría recomendarles mucho este libro, además de las clases nuevas de la sociedad británica. Gracias por acompañarnos, nos vemos en la siguiente batalla.